Saludos cordiales. En la asignatura de cinematografía compartiremos en esta presentación sobre el nacimiento y la consolidación del lenguaje cinematográfico. Daremos un paso breve por el cine europeo y estadounidense de los años 20. El nacimiento y la consolidación del lenguaje cinematográfico es un proceso en el cual la industria del cine ha propiciado con una definición de un lenguaje específico que se encarga para poder mostrar a través de las imágenes el poder de las sensaciones. Muchos directores trabajaron en el tránsito tanto del siglo XIX al XX y sorprendentemente los pioneros no se limitarían solamente a seguir un simple toma de vista, sino que fueron dando durante muchos años una preocupación constante por poder entender la utilización de distintos planos y tamaños que serviría para enriquecer la historia y la acción de muchos personajes. La evolución se aprecia en los primeros años, ya que tiene que ver con las primeras imágenes impresionadas por los primeros operadores en todo el mundo. Un paso más lo dan los fotógrafos de Brighton a partir del año 1900, fecha en la cual se utilizan en sus películas diversos recursos, tales como los puntos de vista, panorámicas, sobreimpresiones, entre otros. Para organizar la historia, daremos un paso simultáneo entre Méliès y Segundo de Comón, ya que aplican técnicas como el paso de la manivela, que permitía el construir una historia fotograma a fotograma. Mucha paciencia, por cierto, en este arte, para generar historias fantásticas y a la vez dar estos efectos. Es el momento del cine de trucos en el que se intenta sorprender al espectador a través de las sensaciones y haciendo aparecer y desaparecer personajes y objetos. Esta fase la cierra Edwin Porter cuando en Salvamento en un incendio en el año de 1902 va más allá de la estructura lineal que se ha impuesto en los inicios del cine y le plantea al mundo una nueva visión de lo que se conocerá más adelante como el séptimo arte. Intercalando situaciones, atraen de manera especial la atención del espectador. Es decir, intercala una serie de planos en los que destacan ciertos detalles del ambiente, de la acción, de los personajes, de todo lo que pasa en el espacio, de uno a otro movimiento sin ningún tipo de explicación. Ahora esto se le conocerá como el montaje paralelo. Quizás todas estas aportaciones y de hecho cada vez más se apropiaría el cine de textos literarios muy conocidos. Por ejemplo, el caso del italiano Ricciotto Canudo escribiera en 1911 su Manifiesto de las Siete Artes, en el que señalaba al cine como el séptimo arte y en el que pedía a los empresarios del cine, una industria que estaba naciendo, que se asumiera un mayor compromiso de la parte artística para que se vaya un poco más allá y se comprenda esto como el arte y no tanto solamente con el beneficio de la industria y del comercio. A partir de 1910, los europeos comienzan a producir películas más largas que sorprenden por una buena factura. Esto empezó a ser el boom en medio de la sociedad. Las adaptaciones de obras como Víctor Hugo y Émile Zola sirvieron de garantía para diversas producciones francesas. Fue un apogeo total. Por su parte, los italianos consolidaron de un modo de hacer que afectará a la industria cinematográfica de todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de Quo Vadis en el 1913 de Enrico Guacciono, que superó las 2 horas de proyección. También tenemos a Cabiria en 1914 de Giovanni Pastrone y se convirtió en uno de los más grandes monumentos cinematográficos de la historia al traer al celuloide este tratamiento tan fino de la historia, de los personajes, del espacio, de la iluminación, de la escenografía. Estas producciones italianas ya dan el impulso a los decorados corpóreos en los cuales la escenografía tiene mucho que ver en lo que se atraerá a través de la imagen. Este es el momento importante para dar a la cámara su lugar, buscar ángulos, contar historias en el tiempo para mantener una comunicación con acción. El paso más relevante hacia la consolidación del lenguaje específico lo ofrece un personaje en especial, que es David W. Griffith, quien tuvo la capacidad de organizar todas las aportaciones habidas hasta ese momento de la década de los años 10 y ahora las concreta en 2 películas que han pasado a la historia como las más emblemáticas de la narración cinematográfica primitiva.
El nacimiento de una nación en el año de 1915 e Intolerancia en 1916. A partir de esos años, directores como Cecil DeMille realizan Juana de Arco en 1916. Y pasamos a uno de los nombres que es muy conocido también en el séptimo arte, que es Charles Chaplin, que realizó los films El Inmigrante en 1917 y Armas al Hombro en 1918. Louis Feuillot, director de varios seriales y otros muchos más, van profundizando en el lenguaje cinematográfico y le dan una dinámica y una gramática con recursos expresivos que el espectador asumirá y llegará a conocer con detalle. Consolidado entonces el lenguaje en sus inicios, vamos al cine europeo de los años 20. Los directores franceses asumen un compromiso fuerte en el área teórico fundamental. Tenemos nombres como Louis Deleuze, quien funda el primero de los cineclubs en 1920. También publican libros y se va entretejiendo todo lo que tiene que ver con la buena escritura, con lo que luego se plasmará en el cine. Tenemos entonces ahí fórmulas narrativas que se anticipan en el tiempo, tales como la de Abel Gance cuando rueda Napoleón en el año de 1927, una película que ofreció innovaciones técnicas, entre otras la pantalla múltiple, anticipando el sistema Cinerama. Este nombre, Frederick Murnau, quien realizó la película Nosferatu, el vampiro, en 1920, que es un icónico del cine. Continuando con lo que fue el cine en la parte europea de los años 20, tenemos también al cine italiano. Después del éxito concedido por las grandes producciones históricas de la década anterior, nos da un cine de cierta representatividad, gracias también a la presencia de actrices famosas como Francesca Bertini o Lida Borelli. El drama nórdico se sostiene con las películas de los suecos por Víctor Saxtorp, de La carretera fantasma, realizada en 1920. Y podemos también añadir varios nombres que forman parte de la historia del séptimo arte. Pasando por el cine estadounidense de los años 20, después del aprendizaje que muchos directores tuvieron a lo largo de los años 10 y también migraron a Estados Unidos de la parte europea, da un importante y prestigioso sello para los años 20, dirigiendo películas importantes, llamativas, sorprendentes, con sus respectivas carreras e historias en el cine. Sí, tenemos a Mack Sennett, que se había convertido en el máximo exponente del cine de destrucción. De sus manos salieron el famoso grupo de policías, los Keystone Cop, La guerra de tartas, con una acción vertiginosa que da lugar también al estilo slapstick. Sus discípulos Harold Lloyd y Charles Chaplin progresaron hacia un cine de mayor interés, una línea que progresaría gracias a las aportaciones de Buster Keaton. El cine cómico, la comedia se entrelazan también con las películas de actores y directores famosos. En el caso de Charles Chaplin, con su personaje de Charlotte, caracterizaría con el tiempo uno de los más famosos íconos recordados. Tenemos también películas como El vagabundo, El inmigrante y Armas al hombro. También, en cuanto a lo que realizaría Harold Lloyd, por su parte, tenemos un dilatado aprendizaje que alcanzó su mayor gloria con el desarrollo de los gags y situaciones muy divertidas de películas como El estudiante novato de 1925, El hombre mosca de 1926 y Relámpago de 1928. Buster Keaton se caracterizó por su rostro inexpresivo, lo que provocó que se le llamara el cara de palo. Y al tener que enfrentarse estoicamente a un mundo que se revelaba a cada instante ante lo que le hiciese, entonces tenemos aquí que lo mejor de su trabajo se encuentra en La ley de la hospitalidad de 1923, Las 7 ocasiones de 1925 y El maquinista de la General en 1927, añadiendo a esto su sello en El cameraman de 1928. Ahora hace también presencia los orígenes del cine western, con sus singulares aportaciones por John Ford, quien realizaría entre otros films El caballo de hierro en 1924, Tres hombres malos en 1926,
Se añaden a esto muchos nombres que podemos darles paso breve a través de la historia. Y vamos avanzando hacia el cine de los gángster, el cine negro, con la película La Ley de Lampa. Y de esta manera se aprovechará a la belleza, a la presencia, a todo lo que representa el sentir humano a través del poder de las imágenes, como con la tan recordada actriz Greta Garbo para rodar en la Metro Goldwyn Mayer la película El beso de 1929. El apasionante mundo del séptimo arte nos enseña, ante todo, que la perseverancia alcanza muchos beneficios y que todos podemos ser conmovidos, tener una visión diferente, disfrutar a través de lo que ahora llamamos el cine. Muchas gracias.